Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como buenos amantes de las historias que somos, vamos a sumergirnos en un universo fascinante, las series turcas basadas en libros famosos. Sí, esas joyas audiovisuales que nos atrapan con sus tramas llenas de romance, drama y, por supuesto, giros inesperados. Vamos a explorar esas adaptaciones que han logrado capturar la esencia de las novelas originales y transportarnos a mundos llenos de pasión y misterio. Si eres como yo y disfrutas perderte en una buena historia, ya sea en papel o en la pantalla, este vídeo te va a encantar. Así que prepárense una taza de té turco, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme en este viaje literario y televisivo. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre series, películas y libros que te harán soñar. Ahora sí, comencemos. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que han conquistado corazones alrededor del mundo, pero con un pequeño giro. Todas ellas están inspiradas en libros que quizás ya conoces o que, con suerte, descubrirás gracias a este vídeo. Y es que, admitámoslo, a veces nos encanta ver cómo nuestros personajes favoritos cobran vida en la pantalla, ¿verdad? Empecemos con una serie que seguramente les sonará familiar, Aşk Memnu, o Amor Prohibido, basada en la novela homónima del escritor turco Halit Ziya. Esta historia, ambientada en la Estambul de principios del siglo XX, nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Lo que Biter no espera es que en esa lujosa mansión a orillas del Bósforo, encontrará la pasión y el deseo en los brazos de Belul, el sobrino atractivo y mujeriego de su esposo. La serie, al igual que el libro, es un drama intenso y provocador que explora temas como el amor, la infidelidad, la ambición y las convenciones sociales. La adaptación televisiva, con sus impresionantes escenarios y actuaciones memorables, logró capturar a la perfección la esencia de la novela, convirtiéndose en un fenómeno cultural en Turquía y más allá. Si te gustan las historias de amor prohibido con un toque de drama y elegancia, Aşk Memnu es una opción imperdible. Prepárate para sentir la tensión y la desesperación de Biter mientras lucha contra sus sentimientos y las consecuencias de sus actos. Aşk Memnu, más allá de la simple trama de un amor ilícito, es una radiografía de la alta sociedad turca de principios del siglo XX. La novela de Vakıfgil, publicada por primera vez en 1899, ya era una crítica mordaz a las hipocresías y las superficialidades de la élite de Estambul. La adaptación televisiva, estrenada en 2008, supo modernizar la historia sin perder la esencia de la crítica social. El vestuario, la ambientación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera de opulencia y decadencia que envuelve a los personajes. Biter Ziyagil, interpretada magistralmente por Beren Saat, es un personaje complejo y atormentado. No es simplemente una mujer malvada que seduce al sobrino de su marido. Es una víctima de las expectativas sociales, de la presión de su madre y de su propia ambición. Su matrimonio con Adnan Bey, aunque le proporciona seguridad económica y social, es un matrimonio sin amor. Busca desesperadamente una forma de escapar de esa jaula dorada, y la encuentra en los brazos de Belul. Belul Aznedar, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, es el arquetipo del joven atractivo y despreocupado que vive la vida al máximo. Sin embargo, debajo de esa fachada de seductor irresponsable, se esconde una profunda inseguridad y una incapacidad para comprometerse. Su relación con Biter es una montaña rusa de emociones, llena de pasión, culpa y remordimiento. La serie se atreve a explorar temas tabú como la infidelidad femenina y el deseo sexual en una sociedad conservadora. Las escenas entre Biter y Belul son intensas y cargadas de erotismo, pero también de desesperación y angustia. La serie no juzga a los personajes, sino que los muestra en toda su complejidad y contradicción. El final de Aşk Memnu es trágico y conmovedor. Biter, consumida por la culpa y el remordimiento, decide quitarse la vida. Su muerte es un acto de rebeldía contra una sociedad que la juzga y la condena. Es una forma de escapar del sufrimiento y de recuperar el control de su destino. Sigamos con otra joya literaria que también ha sido adaptada con gran éxito a la pantalla, Yaprak Dökümü, que podríamos traducir como La caída de las hojas. Esta serie está basada en la novela del mismo nombre del renombrado escritor turco Reşat Nuri Güntekin. La historia se centra en la familia Tekin, liderada por el patriarca Ali Rıza Bey, un hombre íntegro y tradicional que se ve obligado a mudarse a Estambul con su esposa y sus 5 hijos.
En la gran ciudad, la familia Tekin se enfrenta a nuevos desafíos y tentaciones que ponen a prueba sus valores y su unidad. Poco a poco, las hojas del árbol familiar comienzan a caer, a medida que cada miembro toma decisiones que los alejan de sus principios y de los demás. Yaprak Dökümü es una serie conmovedora y realista que retrata los cambios sociales y culturales que experimentó Turquía a lo largo del siglo XX. La adaptación televisiva, con su elenco talentoso y su guión bien elaborado, logró transmitir la complejidad de los personajes y la profundidad de la trama. Si te gustan las historias familiares con un toque de drama social, Yaprak Dökümü te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el valor de la familia y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Yaprak Dökümü es mucho más que un simple drama familiar. Es una reflexión sobre el choque entre la tradición y la modernidad, entre los valores familiares y las ambiciones individuales. La novela de Reşat Nuri Güntekin, publicada en 1930, es una crítica al materialismo y la corrupción que amenazan con destruir los cimientos de la sociedad turca. Ali Rıza Bey, el patriarca de la familia Tekin, es un hombre de principios que se aferra a los valores tradicionales de honestidad, integridad y respeto. Sin embargo, sus ideales chocan con la realidad de la Estambul moderna, donde el dinero y el poder lo corrompen todo. Su traslado a la ciudad marca el inicio de la desintegración familiar. Cada uno de los hijos de Ali Rıza Bey representa una faceta diferente de la sociedad turca. Nyekla, la hija mayor, es ambiciosa y materialista, y está dispuesta a sacrificar sus valores por el éxito y la riqueza. Leyla, la segunda hija, es más vulnerable y fácilmente influenciable, y se deja llevar por las tentaciones de la ciudad. Fikret, la hija menor, es la más sensible y tradicional, y lucha por mantener unida a la familia. Şevket, el hijo varón, es un hombre débil e indeciso que se deja llevar por las malas influencias y termina arruinando a la familia. Ayşe, la hija pequeña, observa con inocencia la desintegración de su familia. La serie muestra cómo la ciudad corrompe a los hijos de Ali Rıza Bey, alejándolos de sus valores y de su familia. El dinero, el poder y el deseo de ascender socialmente los llevan a tomar decisiones equivocadas que tienen consecuencias devastadoras. Yaprak Dökümü es una serie que te hace reflexionar sobre el valor de la familia, la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y los peligros del materialismo y la corrupción. Es una historia conmovedora y realista que te tocará el corazón. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de una serie que combina el romance con el misterio y la intriga, Kürşecit Besura, basada en las novelas homónimas de Nermin Bezmen. Esta historia épica nos transporta a la Rusia de principios del siglo XX en plena revolución bolchevique. Kürşecit, un apuesto teniente de origen turco al servicio del zar, conoce a Sura, una joven noble rusa de belleza cautivadora. A pesar de sus diferencias sociales y culturales, Kürşecit y Sura se enamoran perdidamente, pero su amor se ve amenazado por la guerra, la intriga y la oposición de sus familias. La serie, al igual que los libros, es una historia de amor apasionante y llena de obstáculos que nos lleva desde la opulencia de la corte rusa hasta el exilio en Estambul. La adaptación televisiva, con sus impresionantes escenarios y vestuarios, logró recrear la atmósfera de la época y transmitir la intensidad de los sentimientos de los protagonistas. Si te gustan las historias de amor épicas con un trasfondo histórico, Kürşecit Besura te fascinará y te hará suspirar con el romance entre Kürşecit y Sura. Prepárate para viajar en el tiempo y vivir una aventura inolvidable. Kürşecit Besura no es solo una historia de amor, sino también un relato histórico que nos transporta a una época de grandes cambios y convulsiones. Las novelas de Nermin Bezmen, basadas en la vida real de su abuelo Kürşecit y su amada Sura, nos ofrecen una visión íntima y personal de la revolución bolchevique y sus consecuencias. Kürşecit Eminov es un teniente del ejército zarista, un hombre valiente y honorable que se encuentra en medio de una guerra civil. Sura Bergenskaya es una joven noble rusa, una mujer bella y sofisticada que se enamora perdidamente de Şevket. Su amor es un amor prohibido, un amor que desafía las convenciones sociales y las diferencias culturales. La serie nos muestra la opulencia de la corte rusa, las fiestas, los bailes y los lujos de la aristocracia. Pero también nos muestra la otra cara de la moneda, la pobreza, la miseria y la opresión del pueblo ruso. La revolución bolchevique lo cambia todo. El mundo de Şevket y Sura se derrumba a su alrededor. Se ven obligados a huir de Rusia y buscar refugio en Estambul. En Estambul, Şevket y Sura intentan reconstruir sus vidas, pero el pasado los persigue. Se enfrentan a nuevos desafíos y obstáculos como la pobreza,
la discriminación y la nostalgia por su tierra natal. Su amor es puesto a prueba una y otra vez, pero su pasión y su determinación los ayudan a superar todas las dificultades. Kurt Seyit Besura es una serie épica y conmovedora que te transportará a una época fascinante y te hará suspirar con el romance entre Kurt Seyit y Shura. Es una historia de amor, guerra, exilio y superación personal que te tocará el corazón. Y no podemos olvidarnos de una serie que ha conquistado a la audiencia internacional con su historia de superación personal y amor incondicional, Al-Ku, basada en la novela homónima de Resat Nuri Guntekin, el mismo autor de Yaprak Dokumu. Esta historia nos presenta a Feride, una joven huérfana que es enviada a un internado en Estambul. Allí Feride se enamora de su primo Kamran, pero su relación se ve truncada por un escándalo. Desilusionada y herida, Feride decide abandonar su hogar y convertirse en maestra itinerante, recorriendo los pueblos más remotos de Anatolia. A lo largo de su viaje, Feride se enfrenta a la pobreza, la enfermedad y la injusticia, pero nunca pierde su espíritu alegre y su fe en la humanidad. Al-Ku es una serie inspiradora y conmovedora que celebra la fuerza de la mujer y el poder del amor. La adaptación televisiva, con su protagonista carismática y su guión fiel a la novela, logró transmitir la esencia de la historia y conectar con el público de todas las edades. Si te gustan las historias de superación personal con un toque de romance y aventura, Al-Ku te robará el corazón y te hará creer en la magia de los nuevos comienzos. Al-Ku es un canto a la libertad, a la independencia y a la capacidad de la mujer para superar las adversidades. La novela de Resat Nuri Guntekin, publicada en 1922, es un clásico de la literatura turca y una de las obras más queridas por el público. Feride, la protagonista, es un personaje inolvidable. Es una joven huérfana, rebelde e indomable, que se niega a ser encasillada por la sociedad. Su apodo Al-Ku refleja su espíritu libre y su capacidad para adaptarse a cualquier entorno. Su relación con su primo Kamran es una relación compleja y tormentosa. Se aman profundamente, pero sus diferencias de personalidad y las intrigas de su entorno los separan una y otra vez. Cuando Feride descubre la infidelidad de Kamran, decide huir de Estambul y convertirse en maestra itinerante. Su viaje por Anatolia es un viaje de autodescubrimiento. Se enfrenta a la pobreza, la enfermedad y la ignorancia, pero nunca pierde su espíritu alegre y su fe en la humanidad. Ayuda a los niños a aprender, cura a los enfermos y lucha contra la injusticia. Se convierte en un símbolo de esperanza y de progreso para las comunidades rurales. Al-Ku es una serie inspiradora y conmovedora que celebra la fuerza de la mujer, el poder del amor y la importancia de luchar por nuestros sueños. Es una historia que te robará el corazón y te hará creer en la magia de los nuevos comienzos. La serie destaca la importancia de la educación y el papel fundamental de la mujer en la sociedad. Feride, como maestra, se convierte en un agente de cambio, llevando conocimiento y esperanza a las comunidades más desfavorecidas. Finalmente quiero mencionar una serie que quizás no es tan conocida como las anteriores, pero que merece la pena descubrir, Intikam, basada en la serie estadounidense Revenge, que a su vez está inspirada en la novela El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Esta historia nos presenta a Yağmur, una joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que destruyeron a su familia. Yağmur se hace pasar por una nueva vecina en el barrio adinerado donde viven sus enemigos, y poco a poco, comienza a ejecutar su plan de venganza. La serie, al igual que la novela original, es una historia de intriga, traición y redención. La adaptación turca, con su ritmo ágil y sus personajes complejos, logró mantener la tensión y el suspense a lo largo de toda la trama. Si te gustan las historias de venganza con un toque de glamour y drama, Intikam te mantendrá al borde de tu asiento y te hará reflexionar sobre la justicia y el perdón. Intikam es una adaptación moderna de la clásica historia de El Conde de Montecristo. La serie turca toma la premisa básica de la novela de Alexandre Dumas y la traslada a la alta sociedad de Estambul, creando un drama de intriga, traición y venganza que te mantendrá pegado a la pantalla. Yağmur Özden es una joven que regresa a Estambul con una nueva identidad y un único objetivo: vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre. Su padre, Adil Özden, fue un hombre honesto que fue injustamente acusado de un delito que no cometió y encarcelado. Yağmur creció sin su padre y vio cómo su familia era destruida por las mentiras y la ambición de sus enemigos. Ahora, convertida en una mujer fuerte e inteligente, Yağmur está decidida a hacer pagar a todos los que fueron responsables de la desgracia de su familia. Se infiltra en la alta sociedad de Estambul,
haciéndose pasar por una nueva vecina en el barrio donde viven sus enemigos. Poco a poco comienza a ejecutar su plan de venganza, utilizando su inteligencia, su belleza y sus habilidades para manipular a sus enemigos y exponer sus secretos. La serie está llena de giros inesperados, traiciones y alianzas cambiantes. A medida que Yamur se acerca a su objetivo, se da cuenta de que la venganza no es tan dulce como esperaba y que puede tener consecuencias inesperadas. Se debate entre su deseo de justicia y su necesidad de perdonar y seguir adelante. Intikam es una serie emocionante y adictiva que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la importancia del perdón y los peligros de la venganza. Es una historia de intriga, drama y glamour que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. La serie también explora temas como la corrupción, el poder y la manipulación en la alta sociedad. Yamur, al enfrentarse a sus enemigos, descubre secretos oscuros y conexiones peligrosas que ponen en riesgo su propia vida. Hemos recorrido un largo camino a través de estas fascinantes series turcas basadas en libros famosos. Hemos visto historias de amor prohibido, dramas familiares, romances épicos, relatos de superación personal y venganzas implacables. Espero que este viaje les haya gustado tanto como a mí, y que hayan descubierto alguna serie que les apetezca ver. Recuerden que estas adaptaciones son solo una pequeña muestra de la riqueza y la diversidad de la literatura turca, así que los animo a explorar más a fondo este fascinante mundo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, déjenme un comentario abajo contándome cuál de estas series les ha llamado más la atención, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y como siempre los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series, películas y libros que te harán soñar. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.